gobierno de Evo Morales, que nació con una legitimidad muy grande, con mucha esperanza de la población, de que sería diferente porque la gente estaba cansada de los hechos de corrupción que habían, etcétera. Sin embargo, a muy poco tiempo, no ha alcanzado ni siquiera a terminar el primer periodo, cuando ya se han visto las aristas más perversas, inclusive superando con mucho a sus predecesores. Y que lamentablemente seguramente para él y algo que tenía que haber beneficiado mucho a Bolivia, las grandes sumas de dinero que ingresó por los precios favorables de los recursos naturales, el petróleo, los minerales, que jamás en la historia de Bolivia habían tenido esos altos precios que tuvieron en esa época. Y que Evo Morales, lejos de disponer en fortalecimiento del aparato productivo, se dedicó a malversar, a derrochar y a mantener una campaña electoral permanente hasta llegar a pisotear la Constitución, las oportunidades que ha tenido para perpetuarse en el poder. Eso obviamente ha cansado a la gente y la gente ha empezado no solamente por los hechos de corrupción, sino también por los abusos a los derechos humanos y fundamentalmente a los derechos de los pueblos indígenas y de la gente más necesitada de protección. Es una paradoja el caso, por ejemplo, señora, es una paradoja que sí, un exponente de la comunidad indígena, se podría decir como Evo Morales, se ha criticado también por los indígenas de Bolivia. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Como una claro. traición? Mire, yo no creo que Evo haya traicionado, no creo. Evo nunca ha sido una persona convencida de los derechos de los pueblos indígenas. Él ha sido un convencido de la defensa de los derechos de la coca. Y los productores de coca, desde la época en la que el MNR generó, por ejemplo, en Bolivia, la famosa relocalización de los mineros, la zona de la coca ha sido ocupada por todos aquellos ex trabajadores mineros que quedaron en la calle después de las políticas del MNR. Entonces, ¿qué pasó? Que ya no es una zona que tenga afinidad con el movimiento indígena, más al contrario, es una zona que está copada más por otros actores que ya poco a poco han ido tomando cuerpo, como son los actores del narcotráfico. Entonces, Evo nunca ha tenido un sincero apego con el movimiento indígena, ni él se ha considerado, antes de ser presidente, indígena mismo. Él sí se ha considerado un citadino, o más que citadino, un urbano, pero marginado, un urbano rechazado. Él ha sentido que ha sido rechazado, que no sabemos si por su falta de recursos económicos o qué, pero la verdad es que yo creo que la élite intelectual de izquierda que le ha rodeado a Evo le ha construido un discurso de apego a lo indígena, un discurso pro-indígena, pero en el fondo, no ha conocido lo que es eso. Y yo conozco muy de cerca eso, porque yo he trabajado en la zona de los productores de coca durante largos años con la Institución de Defensa de los Derechos de las Mujeres, porque hemos entrado ahí para empoderar a las mujeres frente a los atropellos que se cometían a los derechos humanos de los propios productores de coca a partir de la erradicación. Sin embargo,
porque nosotras lo que pensábamos en esa época era que evidentemente el Estado puede tener sus políticas de erradicación, pero no puede ser a través de negar los derechos humanos y mucho menos de las mujeres. Y los derechos de las mujeres en esa época estaban violentados por los actores estatales como por la propia comunidad que las tenían sometidas a violencia, a discriminación y a un manejo abusivo de lo que eran las mujeres para sus movilizaciones. Entonces, nosotras trabajamos ahí y de esa manera es que yo lo conozco a Evo desde hace más de 30 años, cuando él todavía era un muchacho muy de base, era dirigente de base. Y durante todos esos años, Evo no ha tenido el mínimo interés por aprender el quechua, por ejemplo, porque él se dice que es indígena quechua, pero han pasado tantos años y él nunca se ha molestado en aprender. Obviamente que nosotras en la institución, muchas de nosotras con raíces indígenas, hablamos muy bien el quechua y entrábamos con mucha facilidad para hacer los cursos en quechua. Y alguna vez que él estaba ahí decía, ¿qué están hablando? Seguro que están hablando contra mí, por eso hablan en quechua. A ver, díganme qué están hablando, porque él no entendía siquiera. Y uno se pregunta, ¿no? Cualquier persona, cualquiera, yo le apuesto que incluso usted, si está viviendo en una zona quechua, aprendería en menos de un año. Pero para eso hay que tener predisposición y él no lo ha hecho. De todas maneras, el movimiento indígena confió mucho en él. Y luego vino todo lo que hizo con el movimiento indígena, ¿no? Chaparina es uno de los actos, creo, más modélicos de lo que ha sucedido. Segundo, en lo que usted se refiere, por ejemplo, a que Evo Morales, la presencia de Evo Morales con todo lo que ha estado, no ha sido tan significativa ni siquiera en el movimiento bolivariano. Ahí sí yo tengo que reclamar el sentimiento que me queda y que yo desde el primer día que Evo fue recibido en Europa, me he sentido dolida, me he sentido ofendida, porque lo han tomado como una pieza de museo para mostrarlo, no como un igual, no como un igual, sino el indio que estaba yendo. Y desgraciadamente el equipo de asesores de Evo no le ha sabido orientar para que él exija que se lo trate de igual a igual. Se lo ha tratado con una actitud de tolerancia Y como algo benefactora, exótico. como algo exótico, como el pobre tonto que lo único que necesita es que se lo adule y si se lo adula se puede conseguir lo que se quiera. Y en España ha sido el primer lugar donde se lo ha tratado así. Y ha sido una lástima, ¿no? Que Evo hacía noticia por la chompita que llevaba o por las tonteras que se le salían, por las frases tontas que se le salían, pero no por lo que realmente representaba un país. Era un dignatario de Estado con el que se deberían discutir las políticas. Pero dígame, ¿cuándo ha habido un debate de un dignatario de Estado con Evo Morales? ¿Cuándo ha habido una discusión en la que un presidente o por lo menos un canciller le haya dicho, señor Evo Morales, usted ha venido a mi país y ha dicho esto, 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 y no estamos de acuerdo? Pero no, había que aplaudirle, había que sobarle la espalda como quien hace a los niños traviesos, a los niños que necesitan un poco de comprensión de parte nuestra. Ese paternalismo, que para mí es colonialista, ha sido lo que también ha ayudado a que Evo se pierda. Evo se ha perdido en el camino, podía haber avanzado de repente si es que hubiera tenido un primer círculo de asesores que no sean gente tan maleada como ha sido Quintana, como ha sido gente Sacha Llorenti,
toda esa gente que lo único que ha hecho ha sido aprovecharse de él para su propio beneficio. Y sin embargo, eran los de la primera línea de confianza de él y que han sabido sacar provecho de esa imagen y de esa actitud tolerante, de la imagen de Evo y de la actitud tolerante de parte de los otros dignatarios de Estado. Bolivia ha perdido una oportunidad de oro. Es decir, señora, que el peor enemigo de Evo Morales es Evo Morales. Así es, Evo Morales y su propio entorno, y su entorno. Porque, mire, yo le voy a contar una anécdota. Una vez coincidimos por diferentes caminos en Cuba, Evo y yo. Estuvimos él a una reunión que había ido, de una reunión política, era la primera vez que él estaba en Cuba y también yo, primera y felizmente última vez que fui por Cuba. y yo lo encontré en la sala de la residencia donde estuvimos alojados y me enteré que estaba él allí y me preguntó dónde estuve yendo y le dije que estuve yendo al museo. Y me dice, vamos, iremos, pero yo no tengo dinero, doctora. Está bien, le digo, vamos. Llegamos al Museo de la Revolución y obviamente usted debe, si conoce Cuba, ve en el museo la imagen del Che Guevara, y luego ya se entra a los salones donde están todos los recuerdos del Che Guevara. Entramos a la parte de la hemeroteca y él se queda ahí mirando las hojas, los titulares de los periódicos y demás. Y cuando ya salíamos me dice, doctora, ¿y esto nomás es del Che Guevara? Todo lo que ha dicho, lo que ha hecho, ¿es esto nomás? Y yo le digo, no, seguramente por falta de espacio, debe haber pues muchísimo más, debe estar guardado en algún lugar. Le digo, no se pone, en los museos no se pone todo lo que se tiene, sino lo que se considera lo más importante. Ah, me dice, porque yo decía que mi museo va a ser 10 veces más que esto, porque estito nomás había sido del Che Guevara. Entonces a mí me sorprendió ese comentario y lo miré, le dije, Evo, ten mucho cuidado. Tu enemigo no es el imperio. Cuidado sea tu propio ego.